Hoy, hoy tenemos un lindo acontecimiento en donde celebramos 34 años, nada más ni nada menos que 34 años desde la inauguración del templo, de una parte del templo. Un techo para cobijarnos que después se fue ampliando hasta llegar a lo que es hoy. Pero eso no significa que sean 34 años de la iglesia, son 34 años del templo. La iglesia comenzó mucho antes, cuando un grupo reducido de hermanos comenzamos a trabajar para adquirir un terreno y después comprar el templo. Pero la iglesia, como cuerpo, tiene algo más de 40 años. Entonces, es un motivo de gratitud y de alabanza al Dios de verdad, al Dios de poder, al Dios de gloria, por todo lo que nos dio, porque es un regalo de Él. Este templo es un regalo de Él para que podamos estar juntos en alabanza, en adoración, para escuchar la palabra, para aprender de Él. Entonces, con esa esperanza y con esa certeza comenzamos. Pero tenemos otra certeza. Para Dios, para nosotros 40 años es mucho, prácticamente una vida. Para Dios no es nada. Por eso estamos abiertos a nuevas experiencias. Porque Dios nos ha dado lo que nos ha dado para vivir grandes experiencias, para grandes cosas. Desde mi opinión, esto es solamente un comienzo, es solamente un inicio de las grandes maravillas que Dios quiere hacer en estos postreros tiempos. Por eso, no solo tenemos que edificar este templo y mejorarlo y mantenerlo hermoso, como que realmente lo es, sino que también tenemos que prepararnos, preparar el templo nuestro, el templo del Espíritu Santo, nosotros mismos, para ser utilizados por Dios, prepararnos intelectualmente y prepararnos espiritualmente para ser utilizados por Dios para las grandes cosas que van a venir. Por eso yo los convoco, hermanos, a que vivamos la vida espiritual con un gran fervor inusitado, no como quienes se dejan agobiar por la rutina, sino como quienes tienen la esperanza de una victoria cada vez mayor hacia el futuro, de muchas luchas y muchas victorias, del cumplimiento de muchos planes de Dios, del cumplimiento de muchos sueños. Dios lo va a proveer. Dios lo está proveyendo, lo estamos viendo. Tenemos que, como cuerpo de Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo, tiene que crecer, como les decía recién, en el conocimiento y en la unión con Dios. A eso me refiero al crecimiento espiritual. Unión con Dios para prepararnos para las grandes cosas que se vienen. Y debemos hacerlo con fervor, con entusiasmo, con mucho fervor y con mucho entusiasmo. Porque nunca debe agobiarnos la rutina
ni la desesperanza. En 40 años que hemos vivido como iglesia, hemos tenido muchos momentos de alegría, muchos momentos de angustia, muchos momentos de tristeza, muchos momentos de desesperanza, de desánimo. No fue fácil. Hay hermanos que están hace años y saben que no fue nada fácil. Que debimos vencer muchísimos obstáculos. Que hubo un momento en donde teníamos la casa casi lista para la iglesia y tuvimos que irnos y empezar de nuevo de cero. Pero nunca bajamos los brazos. Nunca aflojamos. Eso era lo que el diablo quería. No le hemos dado con el gusto. A veces con problemas internos, otras veces con problemas externos, con problemas de salud, con problemas de conflictos, de divisiones, disidencias. Siempre dijimos, es un templo para que se manifieste la gloria de Dios. Y a la gloria de Dios no la detiene ningún error, ni ningún obstáculo que quiera poner el hombre, ni ningún obstáculo que quiera poner Satanás. Por eso tengo una certeza que estamos en un inicio de algo que va a seguir creciendo por muchos años hasta que el Señor vuelva. Para algo Dios nos dio tanto. Y durante estos años de lucha, de sacrificio, de esfuerzo, en forma concomitante, al lado de nuestras actividades familiares, laborales, porque todos vivimos de nuestras actividades laborales. Le hemos dado al Señor horas de sueño, de esfuerzo, sin tener en cuenta el cansancio, porque era para Dios. Y va a ser para Dios y sigue siendo para Dios. Durante ese transcurso, muchos hermanos entregaron su vida a Cristo. Y hoy están acá. Pero también otros lo rechazaron. Recibieron la palabra y no aceptaron al Señor. Hubo también quienes quedaron en el camino, quienes optaron por ir a otras iglesias. Todos que sean bendecidos por Dios. Y otros que aún no están, o que ya no están. Que empezaron con nosotros y se los llevó el Señor. Muchas cosas tenemos para recordar. Y que nos vienen a la memoria cuando celebramos 34 años de levantar este monumento de la fe, monumento a la fe. Como muchas veces se lo dije a los hermanos, el templo, este templo, es un monumento a la fe de un grupo no grande de hermanos. Tampoco demasiado pequeño. Pero de un grupo amante de Cristo, de su obra, de su palabra, de su verdad. Que también hicieron su esfuerzo y su sacrificio dedicando sus vidas, horas de sus vidas, y dedicando
también sus ofrendas, sus diezmos, para que podamos hacer lo que se hizo. Y que seguiremos haciendo, porque la obra de Dios no se detiene nunca. Nunca se detiene. El hermano que piensa que llegó ya a un nivel espiritual del cual ya no hace falta avanzar, se equivoca. Y aquel que piensa que llegamos a un nivel material del cual no hace falta seguir creciendo, también se equivoca. La obra de Dios nunca se detiene. Nuestras manos están siempre preparadas para ser utilizadas para el Señor, para que se haga la obra que Dios quiere hacer, porque tenemos que servir con excelencia a un Dios excelente. Pero hay una obra más importante que el templo, y para el cual el templo, digamos, es el medio para llegar a eso, y que es la unión, la comunión con Cristo. Estar cerca de Él, estar unidos en Jesucristo, entre nosotros y con Él. Esa unión solo es posible cuando todos estamos unidos en Cristo, porque Él es el factor común que nos une. Él es el objetivo único, exaltar su nombre. Y todos los que exaltamos su nombre, y todos los que buscamos su gloria, viviremos unidos a Él. Y como consecuencia de estar unidos a Él, cerca de Él, la unión entre nosotros es inevitable. Porque hay alguien, y ese alguien es ni más ni menos que nuestro Dios Jesucristo, que nos une. Comenzamos como iglesia para hacer la voluntad de Dios. Solamente la voluntad de Dios. Decidimos no atarnos a ninguna tradición. Ni tradición católica, ni tradición evangélica. Escudriñar en las Escrituras, escudriñar sobre la iglesia primitiva y vivir la vida cristiana y no vivir una tradición. Para que de esa manera Dios pueda utilizarnos para hacer su voluntad. Lógicamente que no es nada fácil, es adoptar el camino más difícil, porque uno debe enfrentarse a muchos prejuicios, a muchos desacuerdos, porque el pensamiento humano, el pensamiento del hombre, la tradición humana, no tiene nada que ver con la verdad de Cristo. Y a veces surgen esos enfrentamientos con esos prejuicios o contra esos prejuicios que nos impiden cumplir con la voluntad de Dios. Y este es un trabajo que lo hicimos entre todos y lo estamos haciendo entre todos, profundizando, buscando en las Sagradas Escrituras el crecimiento permanente de todos, no guardando secreto para nada. La palabra de Dios no tiene secretos. No la utilizamos para manipular gente. La utilizamos para que se conozca su verdad, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Ese fue el inicio o el objetivo principal de nuestra iglesia.
que aún ahora y aún en estos tiempos nos dicen, pero ¿qué son ustedes? Cristianos. ¿Pero cómo cristianos? ¿Son evangélicos? ¿Son católicos? Cristianos. Seguimos a Cristo y procuramos hacer su palabra, su verdad y cumplir con sus planes. Y no es fácil que sea aceptado por la cuadrada mente humana que está encasillada muchas veces, como les decía hace un rato, en prejuicios y tradiciones preelaboradas. Es romper esquemas. Y romper esquemas no es tarea fácil. Porque la verdad de Dios se tiene que imponer por sobre nuestros esquemas mentales. Y hermanos, no es tarea fácil, pero es grande el esfuerzo y vale la pena. Porque eso es seguir a Cristo. A Cristo le costó mucho romper esos esquemas. Porque estaban los esenios, los celotes, los fariseos, distintas sectas que tenían su propia forma de creencia. Y tanto le costó que lo rechazaron. A nosotros no nos debe sorprender que muchos rechacen el hecho de que no seamos, como dicen algunos, ni chicha ni limonada. No somos, ni queremos ser ni chicha ni limonada. No queremos ser, justamente lo que pretendemos ser es de Cristo. Tarea ardua, tarea difícil. Y a partir de allí nos propusimos hacer un gran templo para mucha gente que ha de venir, estoy seguro. Multitud que ha de venir. Y también nos propusimos construir una gran iglesia. Cuando hablo de gran iglesia, me refiero a la cantidad de hermanos, obreros de la mies. Y lo estamos haciendo. Es un trabajo que estamos haciendo. Enseñando la palabra, creciendo. Como pastor me toca la tarea más difícil de exhortar, de disciplinar, para que los objetivos se cumplan. A pesar de que con todo el dolor que significa a veces exhortar y disciplinar gente que uno ama, hermanos que uno ama, como son todos los hermanos que hemos aprendido a amar a Jesucristo. Y por ende hemos aprendido a amarnos mutuamente. Porque el amor también es un aprendizaje constante, un aprendizaje permanente. Yo ahora, a esta altura de mi vida, entiendo por qué 40 años, que para nosotros es mucho, para el Señor no es nada. Porque 40 años son pocos para enseñarle a la gente, para enseñarnos a nosotros a amar, a confiar, a tener fe, a entregarnos, a comprometernos. Y todo eso lo hemos ido aprendiendo con el devenir, con el transcurso, con el caminar de la vida cristiana. Aprendí que una iglesia no se construye de un día para otro. Y un ministro no se levanta de un día para otro.
Una iglesia requiere años para estar junto al Señor, aprender, crecer. Al menos concibiendo a la iglesia como esa institución creada por Dios como cuerpo de Cristo para cumplir la gran comisión de difundir el Evangelio a toda criatura. Ahora, si queremos construir la iglesia con fines comerciales es otra cosa. Esa no es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es exaltar y glorificar a Dios y cumplir con la gran comisión que Dios nos ha entregado. Eso demanda sacrificio, demanda luchas, implica tener oposición. Reitero, como la tuvo Cristo, salvando las distancias, por supuesto. Pero somos la iglesia y queremos ser y pretendemos ser la iglesia de Cristo. No la iglesia rotulada conforme a una tradición, sino conforme a la verdad revelada por Dios. Esa iglesia que comenzó en Pentecostés. Quizás estemos muy lejos de eso, o muy cerca, no sé. Pero esa es nuestra búsqueda. Tradiciones hay muchas, religiones hay muchas, y no dediquemos nuestras vidas a una religión más. Yo prefiero quedarme en mi casa antes de hacer religión. Yo quiero hacer y vivir y transmitir la vida de Cristo, la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Y los hermanos de años saben cuánto nos cuesta ese camino. Pero desde nuestro punto de vista, no hay otro camino. Es el único. Porque el único camino es Cristo. Es la única verdad. Y en ese trayecto o en esa trayectoria que hicimos entre todos, Dios nos abrió caminos. Y administrando honestamente las cosas de Dios, el dinero de Dios, mire lo que hemos logrado y lo que estamos logrando con la construcción que se está haciendo allí atrás. Lo que nadie puede negarnos es que hemos tirado la semilla durante muchos años. En algunos casos, esa semilla cayó en buena tierra y en otros casos cayó en pedregales o cayó en el camino. Pero que la hemos tirado con los medios que Dios nos dio, la hemos sembrado sin duda y lo hemos hecho con honestidad, con buena fe y con amor sobre todas las cosas a Dios. Por eso estoy seguro que Dios va a impactar la vida de muchas personas. Por eso yo les exijo tanto a los hermanos. Va tanto, no es tanto tampoco. Lo que hace falta, lo necesario, para que no se queden. ¿Y por qué? Y porque tenemos que seguir la preparación para lo mucho que nos espera. Queremos que la palabra de Dios sea conocida por todo el mundo. Y esa palabra de Dios que es guardada muchas veces como un secreto para revelar la profundidad que tiene, para nosotros no debe ser un secreto para nadie y queremos transmitirla para que todos conozcan la verdad de Dios.
Y ese esfuerzo que ustedes han hecho desde el punto de vista de su tiempo, desde el punto de vista de sus ofrendas y con sus diezmos, debe tomarse como un acto de adoración, como un acto de gratitud. Porque el Salmo 96, 8 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Con esas ofrendas levantamos este templo, con sus ofrendas. Y Dios lo ha multiplicado porque lo hemos hecho para honrarlo a Dios. Como dice la palabra, traed, dad a Jehová la honra de vida. Cuando usted está dando una ofrenda, cuando está ofrendando algo, está honrando a Dios. No es un dinero que usted pone por compromiso. Si lo pone por compromiso, y Dios lo recibe de esa manera. Si lo pone de mala gana o lo ofrenda de mala gana, también Dios lo recibe de esa manera. Pero si lo hace como una honra o como una forma de honrar a Dios, también Dios lo recibe como una honra que usted hace a Él. Y no es palabra mía, es palabra de Dios. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Entonces, cuando tenemos que ofrendar, estamos compartiendo con Dios y debemos hacerlo de forma gozosa. Así se ha hecho este templo. Como dice el Proverbio 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. ¿Y qué hace o qué sucede, qué se produce cuando yo honro a Jehová, cuando honro a Dios con mis ofrendas? Dice el versículo 10 del Proverbio 3, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos. Los lagares es una prensa que se utilizaba para sacar vino. Y esa prensa funcionará tanto que habrá abundancia y plenitud. Solo por honrar a Dios. Y podemos demostrar con este monumento a la fe que Dios nos dio un edificio en abundancia. Porque le hemos honrado con nuestra ofrenda y seguiremos honrándole con nuestras ofrendas y compartiremos con Él el esfuerzo de nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo. Y no solo que Dios lo multiplica, sino que también en nuestras vidas particulares hay abundancia en tus lagares. Y rebosamos. No abundamos, rebosamos gozosos de poder vivir dignamente la vida. Porque Dios no te desampara nunca. El peor negocio que puedes hacer es mezquinarle a Dios. Porque impedís que tus lagares rebosen de mosto. Vos sos mezquino y yo también. Puede llegar a decir el Señor. Entonces, durante todos estos años hemos peleado la buena batalla de la fe. Hemos llorado por actos de tristeza y nos hemos gozado con cuestiones y vivencias de alegría. Pero de una cosa estamos seguros, hermanos. Estamos firmes. Nada nos detiene. Seguimos adelante. Como yo les suelo decir a los hermanos, seguimos adelante. Con 100, con 50, con 20 o con 1. Pero seguimos adelante.
No nos detenemos nunca, salvo que Dios disponga que es hora de detenernos. Pero mientras Dios nos impulse con sus bendiciones, seguiremos bregando y luchando por su causa. Y como debemos tener gratitud, debemos darle gracias a Dios por todo lo que nos dio. No hay peor cosa que la persona ingrata o infiel. Lo he dicho otras veces. Es de las miserias más grandes que puede tener un ser humano, ser ingrato o ser infiel. Y no podemos guardarnos la acción de gracias a Dios por el regalo que nos hizo con el templo. Durante estos 34 años hemos presentado a muchos niños al Señor. Hemos bautizado a jóvenes, a adultos. Muchos hermanos bautizados. Muchos matrimonios hemos celebrado. Como les decía, algunos se fueron con el Señor, pero la iglesia continúa, guardamos el mejor de los recuerdos y el corazón más lleno de amor y de gratitud por los que se fueron y apoyaron. Me refiero a los que se fueron con el Señor, no a los que nos abandonaron. Y seguiremos firmes con el propósito de ser fieles a su doctrina. No estamos para agradar a los hombres, a los seres humanos. Estamos para agradar a Dios. Y por eso no tenemos idea aún de las bendiciones que nos esperan. Yo tengo la certeza que son grandes esas bendiciones, porque lo dice así en su palabra. En Mateo 25, 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y nosotros habremos cometido muchos errores. Hemos tenido muchas equivocaciones. Hemos equivocado el rumbo muchas veces, pero siempre de buena fe. Y creo, y lo digo ante el Señor, creo que hemos procurado serle fiel en lo poco que hemos hecho. Porque es poco, comparado con todo lo que Él hizo por nosotros y con nosotros. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es su promesa y nosotros creemos en sus promesas. Y por eso seguimos trabajando para enriquecer a la vida de los demás. Para motivar a los jóvenes a que estudien, a que se preparen para la vida, no solo para la vida cristiana, sino también para la vida en general, para la vida secular, que estudien, que tengan sus estudios secundarios, universitarios, para que podamos ser ciudadanos de bien, útiles a la patria y útiles para Dios. Mientras más útiles somos para Dios, más útiles seremos para la patria. Por eso, aunque no somos aún una iglesia grande, Dios nos ha equipado con todo esto. Y para algo Dios nos ha equipado. Para algo Dios nos ha dado tanto. Tenemos que ser ciegos espirituales para no darnos cuenta que si Dios nos da es para que seamos instrumentos de su gloria. Y miren,
tocamos corazones de gente que no la vemos, no las conocemos. Y que las conoceremos solamente cuando estemos en el cielo. A través de las redes, aunque el templo esté cerrado, seguimos avanzando con la predicación y con las alabanzas. Porque cada uno desde su casa, de ustedes y cada una de la gente o de las personas que están en el mundo entero viendo las redes, puede escuchar la palabra de Dios cuando tenga necesidad de hacerlo desde su propia casa a la hora que quiera, en el momento que quiera. O sea que es mucho lo que se hace y lo que se sube a las redes para que todo aquel que tenga una necesidad espiritual pueda acudir a la palabra o a una alabanza. Por eso le digo, hermanos, aunque a veces físicamente el templo esté cerrado, espiritualmente y a través de las redes está siempre abierto, día y noche, para cuando alguien quiera escuchar y tenga necesidad de escuchar la palabra de Dios. Quizás ustedes no, o sí. Porque a veces cuando uno recibe mucho, valora poco. Yo a veces suelo decirle a los hermanos, bueno, hagamos cortitos el periodo de tiempo de los estudios bíblicos porque la gente se cansa, porque la gente recibe y se cansa. No debería cansarse nunca, pero se cansa. Y deja de valorar lo que se le da. A veces predicamos media hora, 40 minutos. Y la gente se cansa. Y se distraen y charlan. Y bueno, pero nosotros seguimos firme en la transmisión del Evangelio día y noche. Aunque el templo esté cerrado, trabajamos día y noche. Y debemos ser predicadores todos, porque deberíamos enviarle a nuestros conocidos, a nuestros contactos, el enlace de una prédica, de una alabanza, para que ellos los escuchen. Y sí, bueno, pero me van a rechazar, y no importa. Hay que tener el coraje necesario para difundir la palabra de Dios, porque la forma de llegar a la gente cambió. Y hay que aprovechar el instrumento tecnológico, hay que aprovechar la tecnología para llegar con la palabra a todos los contactos. Nosotros hace 40 años y 34 años bajo este techo, que estamos sembrando la semilla. Y usted debe hacerlo a través de un enlace, de una prédica, de una alabanza en las redes. Y a nosotros nos ha costado ser rechazados muchas veces. Y bueno, esas son las reglas de juego. Vos sembrás la semilla y a veces cae en buena tierra y a veces no, pero sembrás. Pero sembrás. Y la iglesia debe sembrar. Eso es una forma de ser un predicador silencioso. Deberíamos renovar la folletería para hacer conocer más la obra, porque todo es importante, todo vale, no solo las redes. Hay gente que le gusta el papel, tengamos el papel también. Conocemos nosotros el perdón de Cristo. Cristo nos ha perdonado y tenemos que hacer conocer a los demás ese perdón de Cristo.
Y muchas veces hemos dicho, a la gente no le interesa a Dios. Y no es cierto, sí le interesa a Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Los campos están blancos para la siega. El Señor está esperando obreros para la mies, para que salgan a recoger lo que el Señor está sembrando en el mundo entero. Y dice Mateo 9:37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Ese es el problema. No es que la gente no necesite de Dios, no es que la gente no quiere conocer a Dios. El problema es que no hay obreros que les interese trabajar para Dios. Los obreros son pocos. Porque Dios es secundario en muchas vidas. Y para el que ama a Jesucristo, Dios debe ser una prioridad. Y difundir su evangelio debe ser una prioridad. Y por eso tenemos que clamar, tenemos que orar como iglesia, aquellos que están más firmes, orar, no dejar de orar para que envíe más obreros a la mies. Tenemos muchísimas cosas, muchos planes nosotros, y los planes de Dios son inconmensurables, son infinitos, pero no los podemos ejecutar muchas veces porque faltan obreros en la mies. Que Dios envíe esos obreros para poder cumplir con el plan grandioso, con el plan fabuloso que Dios tiene para su iglesia. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, oremos para que haya más servidores. Y otra cosa, hermanos, y ya vamos a ir terminando. ¿Estaremos preparados? ¿No estaremos preparados? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos como cuerpo? ¿Y estamos listos como individuos? Como cuerpo con los defectos de todos seres humanos y como individuos con los defectos de todo individuo. Pero ya somos instrumentos utilizables para Dios. Porque no hay nada para inventar. Hay que seguir su palabra, sus instrucciones y su voluntad. No hace falta ser originales, como muchas iglesias quieren ser originales. Hay que seguir a Cristo. Y en el mundo de hoy parece ser esa una originalidad. Ese Cristo que vino hace casi o más de 2000 años y fue rechazado. Aún está esperando que los originales, los que quieren ser distintos, de alguna vez por todas o de una vez por todas, sigan sus enseñanzas y sus caminos y su verdad. Por eso soy muy celoso en la doctrina que se predica. Se debe predicar lo que el Señor dice, no lo que nosotros queremos decir. Y explicar las enseñanzas que Él nos deja y no lo que nosotros queremos transmitir, ni copiar a los demás. No copiamos a nadie, ni debemos copiar a nadie. Debemos estudiar, prepararnos y brindar lo que humildemente hemos comprendido y entendido de su palabra.
No somos mejores que nadie, pero tampoco somos insignificantes. Dios conoce cuáles han sido nuestros éxitos y cuáles han sido nuestros fracasos. Muchas veces he sentido el fracaso. Porque no es mía la obra, es de Dios. Y ante tanta magnitud, ante tanta presencia, ante tanto poder, no pocas veces me he sentido incompetente ante Dios. Pero Dios, que conoce nuestras esperanzas y nuestras decepciones, que nos permitió resistir tormentas muy difíciles. Nos ayudó en los momentos de duda. Nos ayudó en los momentos de desánimo. Tuvimos muchos sueños que no se cumplieron y quizás otros nunca se cumplan. Pero aquí lo importante, hermano, lo trascendente, hermano, es que no se cumplan nuestros sueños, sino que se cumpla la voluntad de Dios, porque Dios vino y Dios instauró un cuerpo, el cuerpo de Cristo, para encomendarle una misión. Y esa misión debe responder no a los sueños humanos, no a los anhelos humanos, no a los deseos nuestros, sino a su voluntad, a sus planes. Para eso estamos y muchas veces no lo sabemos hacer, pero indagamos, buscamos permanentemente para no errar el rumbo. Porque si fuera por seguir nuestros planes sería más fácil. Es cuestión de programar, de proyectar y seguir adelante. Es cuestión de seguir nada más ni nada menos que los planes de Dios. Y todo fue posible superarlo con la fe puesta en Él y la confianza puesta en Él. Si Dios lo permite, y por algo será. Momentos de alegría lo hemos vivido, momentos de tristeza, y si Dios lo permite, por algo será. Y hemos aprendido de las tristezas. Hemos aprendido del dolor. Hemos aprendido de las angustias. Y nos hemos gozado en los avances, en el crecimiento y en las alegrías. Aprendimos porque hemos vivido esa verdad que Dios dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nunca nos dejó, ni nunca nos desamparó. Como Él lo prometió, así fue. Y así será. Y así debe ser tu vida cristiana. Debes tener presente que Dios nunca te deja y nunca te desampara, aun cuando veas que tu situación está cerca del límite, aun cuando te creas derrotado y vencido. Sigue adelante. Sigue adelante, porque hay muchas cosas que Dios quiere hacer en tu vida, porque Él nunca te deja, Él nunca te desampara. Eso es para nuestras vidas, pero eso es también para la iglesia como cuerpo de Cristo. Y a veces nos toca regocijarnos con los que se alegran, y hemos llorado muchas veces con los que lloran. Todo lo positivo y todo lo negativo lo conoce Dios y lo hemos vivido. Y lo hemos vivido. Ninguna iglesia es perfecta, ninguna. Y todas las iglesias son perfectibles. Por eso tratamos de perfeccionarnos
siempre. Nosotros, en nuestra función ministerial, y ustedes como pueblo de Dios y como obreros de la viña del Señor, deben perfeccionarse siempre. Nunca llegaremos a ser la iglesia perfecta, pero sí pretendemos ser una permanente iglesia en perfección, que estamos luchando por la perfección. Este templo es un regalo de Dios. Ahora hay que seguir avanzando. Hay que mantenerlo bien, limpito, arregladito, porque hay que cuidar el regalo que Dios nos dio y hay que seguir avanzando. La obra continúa, porque la vida ministerial nunca se acaba. Se encierran ciclos y comienzan otros ciclos. Algunos apoyan y otros están de paso. Lo importante es no desfallecer nunca, porque somos del Cristo victorioso. Amén.